Descansando en Dios. Mateo capítulo 13 versículos 47 y 48. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Jesús presenta la séptima parábola para describir el reino de los cielos. Va a dar una nueva enseñanza formulada con la parábola de los peces en la red. La parábola de la red es una fuerte advertencia acerca de lo que pasará a los malvados cuando sean separados de los justos en los últimos días. La parábola se enfoca en el juicio relacionado con el reino de los cielos. La parábola de la red, Mateo 13, versículos 47 al 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Algunos discípulos habían sido pescadores y conocían el arte de la pesca. Jesús tomó como figura la red de arrastre o red barredera que se lanza al mar entre varios barcos. Se dejaba descender y luego, mediante cuerdas, se arrastraba hacia la orilla, quedando atrapados todos los peces que hubiese en el área donde trabajaba la red. Debido a que la red no permitía que nada se escapara, quedaba atrapado todo tipo de cosas además de los deseados peces. La red barría todo a su paso: algas, objetos lanzados por la borda de las embarcaciones, toda especie de vida marina y toda clase de peces. La parábola concluye con la descripción de cómo los pescadores recogen la red lanzada al mar y sentados en la orilla seleccionan los peces que vienen en ella. El Señor tampoco dio la interpretación de esta parábola. En la parábola figura como elemento principal la red. El simbolismo tiene que ver con la proclamación del Evangelio del reino de los cielos, que alcanza a toda persona que escucha el mensaje. La evangelización tiene como propósito de atraer a todos a la aceptación del mensaje de salvación, al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. De esta manera la invitación del Evangelio queda bajo la responsabilidad de la respuesta que las personas dan al mensaje de salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La red del Evangelio fue lanzada al mar de las naciones de este mundo desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, y será recogida un día en el futuro para seleccionar a los salvos por la gracia de Dios y separarlo de los falsos cristianos, junto con aquellos que rechazan a Dios. Otro elemento en la parábola son los pescadores, que es el privilegio de cada cristiano de predicar el Evangelio del reino, Mateo 28:20. Los peces que se entremezclan como el trigo y la cizaña son en la iglesia los verdaderos cristianos y los falsos cristianos con apariencia de piedad. Pero al final, igual que el trigo y la cizaña, serán separados por el Señor que conoce cada corazón. El trigo fue llevado al granero del dueño del campo. Los buenos peces son recogidos en cestos, simbolizando lo que son válidos para Dios. El principio, Mateo capítulo 13, versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esta parte de la parábola es proyectada por Jesús al tiempo final, llamada como la consumación del siglo. Es igual que en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, versículos 40 al 43. Los ángeles saldrán para separar a los malvados de en medio de los justos. Los justos y los malos estuvieron mezclados durante un tiempo, pero no podrán seguir de esa manera en el reino eterno de Dios. La iglesia, con el cristiano verdadero, será arrebatada antes de la tribulación y volverá en el milenio con un cuerpo glorificado. Esto es conocido como la primera resurrección, 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, Filipenses 3:21, Apocalipsis 20:4. Al final del milenio, inicio del estado eterno, será cuando creyentes del milenio y no creyentes de todas las generaciones resucitarán con un cuerpo para la eternidad, pero el destino es diferente. Jesús afirma: no os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. Condenación eterna. Mateo capítulo 13, versículos 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La conclusión de la parábola es idéntica a la dada en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, versículos 41 y 42.
La creación, ahora contaminada por el pecado, será redimida a ser destruida por fuego. Todo cuanto haya en la creación que sea de tropiezo será recogido. Según de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 12. Los hijos del maligno, Satanás, están destinados al mismo lugar preparado para él y sus ángeles. Mateo 25, 41. El Dios soberano los tiene destinados al lugar que se denomina el lago de fuego, conocido como el infierno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. El Señor define la situación de los perdidos como un llorar y crujir de dientes. Esta condenación eterna es conocido como la segunda muerte, la muerte espiritual eterna. Luego habrá una nueva creación, nuevo cielo y una nueva tierra, donde los justos resplandecerán como el sol. Apocalipsis 21.1, Daniel 12.3. Entonces ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, versículos 16 y 17. Descansemos en Dios, porque los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13, versículo 43. Dios te bendiga y te guarde.